Mi nombre es Skyler y tengo 38 años. Mi compromiso principal es quedarme en casa. Christopher, mi esposo, y yo llevamos 10 años casados. Jade, nuestra hija de 7 años, es nuestra única niña. No puedo evitar notar lo rápido que pasa el tiempo mientras la veo crecer. Está a punto de comenzar la escuela primaria. Miren de cerca, mamá y papá, ¿no es mi nueva mochila realmente linda? Oh, en verdad lo es. Es ideal para ti. Seguramente es lo suficientemente encantadora como para ser un tesoro nacional. Jade es una presencia importante en nuestras vidas como pareja, y su belleza nos cura cada día. Nos enorgullece ser una familia unida. Cada domingo salimos como familia y compartimos nuestras comidas diarias con alegría. Christopher es de gran ayuda con las tareas domésticas y participa activamente en lavar platos y ropa. También se esfuerza por pasar tiempo de calidad con Jade. Me siento verdaderamente bendecida de tener un esposo tan leal que siempre va más allá por la familia. Jade está tomando sus estudios muy en serio ahora que está en la escuela primaria. Ha obtenido consistentemente altas calificaciones en sus exámenes. Jade, eres simplemente genial. ¿Recibiste una puntuación impecable en este examen? Tienes la mente de un genio. Sin embargo, estos resultados son el resultado de tu esfuerzo. Estoy extremadamente orgullosa de ti. Después de terminar su trabajo y llegar a casa, mi esposo elogia con entusiasmo los logros de nuestra hija. Jade es una joven verdaderamente destacada. Puede superar a su padre y convertirse en un genio en el futuro. Sin embargo, los verdaderos genios no se autodenominan como tal. Tienes razón, eso es completamente correcto. Como padres, nos llena de alegría ver crecer a nuestra hija Jade día a día. Nuestra rutina diaria se ha convertido en discutir el progreso académico de Jade y pequeños ajustes en su vida cotidiana. Este tiempo se ha vuelto invaluable para nosotros. Sin embargo, nuestras vidas no siempre han sido fáciles. Nos enfrentamos a un problema en nuestra relación con la abuela de Jade, mi suegra. Tenía ideas tradicionales y creía que el hijo mayor debería ser un niño. Por eso, no le agradaba mucho mi hija Jade, siendo una niña. Recuerdo sus palabras después del nacimiento de Jade, con una expresión desagradable, como si no le importara. Vamos, deja que el bebé tenga un abrazo, dijo amablemente mi esposo, pero ella se negó rotundamente. En ese momento, pensaba en mí misma. ¡Qué actitud tan engreída! Mi única salvación fue que mi suegro adoraba a Jade, lo cual fue de gran ayuda para nuestra familia. Empezamos a visitar a los padres de mi esposo principalmente para ver a mi suegro, pero inevitablemente significaba ver a mi suegra, quien siempre se quejaba de algo. Este niño hace mucho ruido. No puedo escuchar la televisión. Skyler, ¿la estás criando adecuadamente? Debes disciplinarla adecuadamente, Mi hija no es del tipo que molesta a los demás siendo ruidosa. Mi suegra, por otro lado, es del tipo de persona que se queja por pequeñeces simplemente porque es mujer. ¿Por qué la gente trata a Jade tan duramente? Un incidente específico durante el Año Nuevo dejó una impresión duradera en mí. Cuando mi suegro intentó darle a Jade un regalo de Año Nuevo desde el corazón, mi suegra hizo todo lo posible por detenerlo. No malgastes tu dinero en eso, es equivalente a tirar el dinero a la basura. No pude aguantarlo más, a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la calma, le respondí, por favor, Kim, abstente de usar un lenguaje tan desagradable. Mi hija es inteligente y entiende el valor del dinero. Preferiría que no tuvieras una perspectiva tan prejuiciada. Sin embargo, después de escuchar lo que tenía que decir, las mejillas de mi suegra se sonrojaron y protestó enojada. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que es apropiado que una nuera se dirija a su suegra de esta manera? Tal actitud es bastante arrogante. El ambiente se volvió hostil y Christopher y mi suegro intentaron mediar en la situación. Tomemos una respiración profunda, mamá, y Skyler, por favor, mamá, deja de ser tan fría con nuestro nieto. A pesar de que mi esposo y mi suegro eventualmente resolvieron el problema, aún albergaba un gran desagrado por mi suegra. Había aceptado la idea de que no le interesaba a mi hija, pero la maldad de su actitud simplemente no podía tolerarla. Cuando llegamos a casa ese día, tuve una charla seria con mi esposo. Si tu madre sigue siendo hostil hacia nosotros, Jade y yo nunca entraremos más a la casa de tus padres. Creo que es la mejor alternativa para nosotros, expliqué explícitamente. Christopher parecía desconcertado y luchó vehementemente,
no tomes decisiones tan precipitadas, papá está emocionado de ver a Jade. Respondí de inmediato a su objeción, en ese caso, deberíamos encontrarnos con tu padre afuera o invitarlo a venir aquí. Mi esposo, por otro lado, se quedó sin palabras mientras examinaba cuidadosamente la situación en el momento. No parecía tener una solución clara para esta difícil circunstancia. Cuando la actitud de su madre se volvía demasiado para él, la corregía. Sin embargo, tenía un poco de mentalidad de mamás boy y secretamente deseaba poder tomar el lado de su madre. Así que cuando dije que no quería ver a mi suegra, trató de oponerse de alguna manera. Forzar a nuestra hija a encontrarse con su abuela, por otro lado, parecía cruel. Podría manejarlo si fuera la única que tuviera que lidiar con las palabras desagradables de mi suegra, pero ella vertía sus comentarios odiosos sobre mi querida hija. Cada vez que intentaba señalar esto a mi suegra, terminábamos peleando. A pesar de mis repetidas declaraciones de que ya no quería ir a la casa de mis suegros para Año Nuevo, mi esposo insistía en que nos reuniéramos en la casa de mis padres para las vacaciones. No pude evitar preguntarme si realmente comprendía la gravedad del problema. Me vi obligada a visitar la casa de mis suegros de mala gana para eventos especiales como Año Nuevo. Sin embargo, mi suegra mantuvo su actitud hostil hacia mi hija y yo. Mi hija comenzó a desagradar gradualmente a su abuela, declarando finalmente, no quiero ver a la abuela nunca más. Opté por quedarme en casa con mi hija, ya que no podía soportarlo más y había alcanzado mi límite. Aunque mi esposo dijo que iba a la casa de sus padres, mi madre se preguntaba por qué no venías. Eso es evidente, es porque no me agrada tu madre. No seas demasiado egocéntrica. No es egocéntrico, Jade también desagrada a su madre, ¿verdad? ¿No dice algo serio que una niña tan honesta y buena desprecia a su abuela? Tal vez, pero quiero dejar claro que Jade y yo ya no iremos a la casa de tus padres. Sin embargo, tengo la intención de contactar a su padre individualmente y organizar una reunión con Jade. Con eso, informé a mi esposo de mi elección definitiva. Mi esposo probablemente concluyó que no podía decir nada más después de presenciar mi tenacidad y actitud persistente. Está bien, entiendo, pero espero que tú y mamá puedan reconciliarse en el futuro. ¿Y el maquillaje? ¿No es ella la que ataca por sí misma? Me quedé realmente asombrada por la impresión errónea de mi esposo. Había este deseo de defender a su madre, casi como un mamás boy. ¿No debería estar cuidando a su esposa e hija? A este ritmo, estaba empezando a pensar que podríamos tener que considerar el divorcio en el futuro cercano. Luego, un día, mi suegro murió inesperadamente. Se enfermó de repente y fue trasladado al hospital. Desafortunadamente, no hubo forma de salvarlo. Sin embargo, Jade y yo estábamos sorprendidas y devastadas, pero estaba claro que mi esposo y mi suegra estaban llevando el peso del dolor. Mi suegra lloraba y lamentaba en voz alta frente a mi suegro que yacía tranquilamente en el hospital. Mi esposo también colocó una mano amable en el hombro de su madre, intentando calmarla, pero temblaba y no podía contener sus lágrimas. Me dije a mí misma que tenía que mostrar que podía manejar esta situación firmemente y me concentré en mi trabajo para preparar el funeral y realizar los arreglos necesarios. Hubo interacciones con parientes y numerosos procedimientos que completamos, todos los cuales eran trabajos que consumían tiempo. A pesar de todo, unimos nuestras fuerzas, rodeamos todo y pudimos llevar a cabo el entierro de mi suegro sin incidentes. Gracias de todo corazón, Skyler. Tu ayuda durante el funeral de mi padre fue invaluable. Está bien. Puede que todavía sea difícil aceptar la realidad de la muerte de tu suegro, pero espero que encuentres gradualmente una manera de mantenerte optimista. Eso es correcto. Tener a Jade y a ti a mi lado me da mucha confianza, pero ahora que mi madre debe sostenerse a sí misma, debo hacer todo lo posible para ayudarla. Sí, luché en mi corazón. Quería ayudar de cualquier manera posible, pero no podía decir esas palabras frente a mi suegra, que había perdido recientemente a su esposo. Imaginaba que estaba abrumada por el dolor. Sin embargo, considerando todo lo que ella me había hecho a lo largo de los años, no podía perdonarla verdaderamente. Solo podía observar desde la distancia mientras mi esposo ayudaba a su madre. Más adelante, Christopher comenzó a visitar la casa de sus padres semanalmente, disfrutando del tiempo pasado con su madre. Partía los viernes por la noche, pasaba la noche y regresaba a nosotros los sábados. A veces, también pasaría el sábado allí y regresaría el domingo.
Durante esos tiempos, mi hija y yo salíamos solo las dos o íbamos a la casa de mis padres para pasar un rato divertido. Tener días así una vez a la semana era extremadamente valioso y lo disfrutábamos. Finalmente, pude relajarme. Mi hija jugaba felizmente en el amoroso abrazo de sus abuelos y pasábamos momentos tranquilos y serenos juntas. El tiempo pasó rápido en esta vida armoniosa. Mi hija creció rápidamente y tenía 12 años antes de darme cuenta. Acababa de ingresar a la escuela primaria y ahora estaba a punto de graduarse. En cuanto a mi matrimonio, las cosas no habían cambiado mucho para bien o para mal, pero aún manteníamos una relación matrimonial típica. Mi esposo se llevaba bien con nuestra hija, ella era una niña muy buena y aún no habíamos llegado a la etapa rebelde. Cuando él le hablaba, ella reaccionaba educadamente. Mi esposo todavía iba a la casa de sus padres casi todas las semanas, pero de vez en cuando ofrecía que los tres saliéramos juntos. En tales ocasiones, salíamos a cenar y pasábamos tiempo de calidad juntos. Sin embargo, en medio de esta rutina tranquila, un día mi esposo hizo una seria propuesta. Oye, estaba pensando que ahora podría ser un buen momento para plantear esto. ¿De qué estás hablando? Me refiero a vivir con mi madre. ¿Qué? ¿Qué exactamente quieres decir? Nunca he escuchado nada al respecto. ¿Qué significa vivir juntos? Sí, entiendo que no lo he mencionado antes. De hecho, he estado viendo a mi madre solo durante casi 5 años, así que pensé que tal vez es hora de que todos nos mudemos juntos a nuestra casa. Eso no es en absoluto aceptable. ¿Cuánto sabes realmente sobre tu madre? ¿Comprendes completamente lo que ha hecho en el pasado con nosotros y con Jade? Sé a lo que te refieres, sin embargo, parece que ha reflexionado considerablemente sobre sus acciones anteriores. Si las cosas continúan así, puede pasar el resto de su vida sola. ¿No crees que eso es trágico? Porque estamos relacionados, creo que deberíamos vivir juntos y ayudarla. No pude evitar sorprenderme por las afirmaciones de mi esposo. En mi corazón, estaba segura de que si lo hacíamos, mi suegra se vengaría de mí y de mi hija. Aunque puede que esté debilitada por la soledad en este momento, es evidente que una vez que recupere fuerzas, volverá a su actitud combativa. Eso no es aceptable para mí. Jade está acercándose a la adolescencia, sería cruel si los comentarios inapropiados de tu madre la lastimaran. No quiero ponerla en una situación tan peligrosa en un momento tan crítico de su crecimiento. Al decir esto, mi esposo se puso escarlata y respondió, ya es suficiente. Deja de hacer comentarios despectivos sobre mi madre. ¿Hay alguna prueba de que mi madre haya dicho cosas tan atroces? No hay forma de que pueda tener pruebas de algo que sucedió hace tanto tiempo. ¿Hay alguna probabilidad de que estés mintiendo? Al escuchar eso, ¿por qué cambiarías la conversación así? La verdad es que Jade y yo hemos pasado por mucho a causa de esto, pero nunca presencié esos eventos de primera mano, y después de estar con mi madre durante tanto tiempo, no puedo creer que haría algo así. Así es exactamente como te sientes porque eres su hijo biológico. Somos extranjeros que vinieron de algún lugar más, según tu madre, somos las chicas que nunca quiso desde el principio. Es por eso que la gente nos ve como adversarias. Ya es suficiente. ¿Por qué sigues retratando a mi madre como la villana? Deberías saber que todavía es mi madre. ¿No puedes pensar en ella con más afecto? No podía creer que pudiera ser tan terrible. Mi esposo salió corriendo de la casa después de decir eso. No tenía idea de que mi esposo podría ser tan expresivo acerca de sus sentimientos. Mi hija, que estaba parada a mi lado, parecía estar presenciando la ira de su padre por primera vez, expresando sorpresa y perplejidad. «Mamá, ¿está bien? ¿Está bien?» «Claro, estoy bien. Lo siento por esto. Debe haber sido aterrador para ti, ¿verdad?» Regresé a mi habitación pronto. Así que supongo que estoy bien, pero no puedo evitar preocuparme. ¿Realmente viviremos con la abuela? Eso es lo que me preocupa. Sabía que necesitaba tranquilizarla después de percibir su preocupación. No permitiremos que esto suceda. No te preocupes, lucharé con todo lo que tengo. El rostro de mi hija expresó un pequeño alivio cuando dije esas palabras. La actitud de mi esposo ha cambiado drásticamente desde entonces. Volviéndose notablemente más frío, parecía molesto conmigo. No parece querer modificar su actitud gélida hasta que acepte vivir con mi suegra.
Además, el horario de regreso de mi esposo del trabajo ha cambiado visiblemente a horas más tardías. Cuando pregunté por la cena, simplemente dijo: comí en la casa de mis padres. Nuestra comunicación como pareja también disminuyó dramáticamente en comparación con antes. Además, empezó a actuar fríamente hacia nuestra hija, casi evitando interactuar con ella. En este estado, me pregunté si realmente podríamos considerarnos una familia. Sin embargo, nuestras circunstancias financieras me obligaron a depender del salario de mi esposo. No tenía los medios financieros para comenzar una nueva vida con mi hija, ya que había sido ama de casa durante toda nuestra vida matrimonial. Por lo tanto, lo primero que quería hacer era encontrar algo que me preparara para la reacción negativa de mi esposo. Le informé mi decisión de trabajar, él se enfadó como se esperaba, pero expliqué que necesitaba ahorrar dinero para las futuras tarifas universitarias de nuestra hija y lo persuadí para que me dejara trabajar. Conseguí un puesto administrativo, trabajando desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Después de estar alejada del trabajo durante mucho tiempo, volver fue físicamente exigente. Por otro lado, la nueva atmósfera laboral me animó y me permitió trabajar con vigor. Mis compañeros de trabajo eran bastante amables y educados, y me ayudaron cuidadosamente con los requisitos laborales. Rara vez tenía la oportunidad de hablar con alguien que no fuera mi familia cuando era ama de casa a tiempo completo. Esta circunstancia, en la que puedo conversar con una variedad de personas, me ha proporcionado una nueva fuente de alegría mientras trabajo con energía. Mi hija también parecía feliz, y el tiempo que pasamos juntas en casa tenía un ambiente realmente tranquilo y agradable. Mi hija y yo estábamos prácticamente viviendo solas porque mi esposo llegaba a casa tarde en la noche y se iba temprano por la mañana. Quería trabajar a tiempo completo, y si podía hacerlo, estaba pensando en divorciarme de mi esposo. Mientras consideraba el divorcio, recibí noticias de su muerte en un accidente automovilístico. Llevé a mi hija al hospital de inmediato. Lo que vimos allí fue la figura en paz cubierta con un paño blanco de mi esposo. Papá, te quiero. A pesar de la reciente hostilidad y alienación en nuestra familia, perder a un miembro de la familia fue aún un acontecimiento extremadamente triste. Mi hija y yo nos acurrucamos cerca del cuerpo de mi esposo, que nunca despertaría de nuevo. Sin embargo, mi suegra apareció de repente y, gritando fuertemente, nos apartó y corrió hacia mi esposo. Este encuentro ayudó a mi hija y a mí a recuperar parte de nuestra compostura y alejarnos mentalmente. Después de todo, este fue el momento en que mi suegra perdió a su hijo invaluable y era lógico que sus emociones estallaran. Me convencí de dejar de culparla o condenarla y en lugar de eso, me centré en planificar el entierro de mi esposo lo antes posible. Luego, en el día del funeral de mi esposo, vinieron considerablemente más personas de las que habíamos anticipado para rendir sus respetos. Eran compañeros de trabajo, primos lejanos y otros, todos venían a ver a mi esposo emprender su último viaje. Hice una promesa en mi corazón de despedirme adecuadamente de mi esposo. De repente, se acercó a mí una joven que no reconocía y me habló. Perdona, pero este es el lugar del funeral de Christopher. Parecía ser una joven de unos 20 años, y no tenía idea de cómo se sentía acerca de mi esposo. Su presencia me hizo sospechar, a pesar de mis reservas. Resolví interrogarla para descubrir quién era. ¿Cuál es tu nombre exactamente? Cuando le pregunté eso, empezó a decir cosas que no esperaba. Christopher y yo nos adorábamos con todo nuestro corazón, desafortunadamente no nos casamos, pero sí tuvimos un hijo. ¿A qué te refieres exactamente? Actualmente estoy esperando su hijo en mi vientre, por lo tanto, creo que tengo derecho a recibir todo lo relacionado con la herencia. Me quedé totalmente desconcertada cuando recibí de repente la notificación de esta verdad inesperada. Los asistentes a nuestro alrededor no pudieron disimular su asombro y confusión. En ese momento, mi suegra dio un paso adelante y se dirigió directamente a la mujer. Espera un segundo, ¿quién eres exactamente? ¿Podrías abstenerse de armar un escándalo durante el funeral de mi hijo? Los forasteros no tienen derecho a estar aquí, así que por favor, vete lo antes posible. ¿Es verdad que soy una forastera? Me encontré asintiendo con mi suegra mientras veía cómo la mujer palidecía ante esos comentarios. No podía dejar que esta mujer se quedara en el funeral porque su presencia era cuestionable. Sin embargo, estaba a punto de descubrir un hecho impactante que nunca esperé. Kim, ¿qué quieres decir exactamente? ¿No fuiste tú quien animó activamente a Christopher y a mí a volver a casarnos?
Me volví para enfrentar a mi suegra, sorprendida por las declaraciones de la mujer. Parecía no poder disimular completamente su irritación. ¿De qué estás hablando? No sé quién eres. ¿Estás posiblemente alucinando? Mi suegra retalió con enojo, afirmándolo enfáticamente, su voz impregnada de asombro e incertidumbre. La mujer levantó abruptamente la voz. ¿De qué estás hablando? Incluso fuimos juntos a un viaje a las aguas termales. Mira esta foto para verificar. Gritó un ruego y mostró una foto en su teléfono celular. La imagen mostraba claramente a mi suegra, a mi esposo y a la mujer, todos vestidos con pijamas y parados uno al lado del otro. Kim, ¿qué significa todo esto? Con una mezcla de asombro y perplejidad en mi voz, pregunté. Mi suegra, por otro lado, estaba sin palabras. ¿Significa esto que ella tenía una conexión con mi esposo? Presioné aún más a mi suegra. Así es, soy la madre del hijo de Christopher, por lo tanto, tengo derecho a la herencia. Por el momento, expresó su punto enfáticamente. Para evitar que el funeral se convirtiera en un caos, le pedí a la mujer que se fuera y prometiera regresar después del entierro. La atención de la audiencia se centró en el dilema, pero logramos resolverlo y el funeral concluyó sin problemas. Más tarde programamos otra reunión con la joven mujer. Mi suegra, la joven mujer y yo estábamos teniendo una conversación seria. Brevemente confié en mi hija al cuidado de mis padres de confianza. La discusión comenzó suavemente, sin embargo, la joven conocía a mi suegra desde hacía mucho tiempo. Mi esposo y yo teníamos frecuentes desacuerdos y el hecho de que no pudiéramos tener un hijo varón llevó a discusiones sobre encontrar una nueva esposa. Mi suegra primero rechazó esto completamente, sin embargo, la joven reveló sorprendentemente que había grabado sus conversaciones anteriores. Mi suegra no pudo escapar de la situación con esta grabación y palideció instantáneamente. Escuché atontamente manteniendo la calma. Así que, ¿qué esperas realmente? Sí, tengo mi manual de cuidado prenatal conmigo. Luego me mostró su manual de cuidado prenatal. Parecía que estaba realmente embarazada. Tengo derecho a la herencia como su hijo. No seas así. Ya no es parte de este mundo. Decir que estoy embarazada ahora no cambia el hecho de que no tengo intención de dejarte nada. Por un lado, la joven continuó estableciendo sus derechos. Sin ceder, mi madre, mi suegra, la joven mujer y mi difunto esposo me dejaron sin palabras. En tal escenario, ¿por qué no realizar una prueba de ADN?, sugestioné. Ella se rió con desdén ante mi sugerencia. Christopher ha fallecido y ha sido cremado, ¿cómo vamos a obtener su ADN?, le contestó con desdén. Tenía la incómoda sensación de que esta joven mujer había estado planeando algo desde el principio. Sin embargo, debido a que tu suegra y Christopher tienen parentesco sanguíneo, puedes determinar si la niña es realmente de Christopher analizando su ADN, argumenté. La joven mujer frunció el ceño. Kim, querrías asegurarte de que sea realmente la hija de Christopher antes de renunciar a cualquier herencia, ¿verdad? Tiene sentido, empecemos la prueba de ADN de inmediato. No te daré ninguna herencia si te niegas a hacer la prueba, dijo mi suegra con firmeza. La joven mujer, vacilante, aceptó finalmente la prueba de ADN después de escuchar los comentarios firmes de mi suegra. La madre dio a luz con éxito después de un tiempo. Luego realizaron la prueba de ADN, y como resultado, quedó claro que la niña no pertenecía a mi esposo. Dadas las circunstancias, no puedo darte la herencia, dijo ella, sonriendo con suficiencia y confianza. En ese momento, de pie frente a ella, resolví decir exactamente lo que quería decir, sin importar la forma. Tuviste una aventura con mi esposo y tengo la intención de demandarte por daños. Mi esposo y yo tenemos la intención de demandarte por daños. ¿Qué?, exclamó ella, ¿por qué harías algo así? Incluso si mi esposo ya no está vivo, tengo derecho a buscar compensación de ti, su amante. ¿Es eso siquiera posible? La mujer quedó atónita y bajó la cabeza. Parecía estar embarazada y había estado saliendo con varios hombres nocturnos. Como resultado, no podía identificar al padre del niño. Cuando se enteró de la situación de mi suegra, razonó que si podía identificar al niño como hijo de mi esposo, podría lograr una existencia estable a través del matrimonio. Como resultado, aceptó la historia. Perdió todo y sus circunstancias empeoraron aún más. Luego, tenía algo que decirle a mi suegra, que estaba actualmente triunfante. Kim, tus acciones sin duda ayudaron a la aventura.
No olvides que tengo el derecho de demandarte por daños también. ¿Qué?, exclamó ella, esa mujer que tuvo una aventura suministró información que sugiere fuertemente que estabas conspirando juntas, así que cualquier excusa será inútil. Además, incluso si el testamento indica que recibes todo, nuestra hija y yo tenemos derecho legal a una parte reservada de la herencia de Christopher, así que no esperes que todo salga a tu manera. ¿Es eso siquiera posible? Mi suegra se desmayó en el acto después de que le hablara con firmeza. Después de eso, buscaron indemnización tanto de la amante como de mi suegra y la fortuna de Christopher se distribuyó correctamente. Opté por mudarme con mi hija y vivir con mis padres, creando un hogar de 4 personas. Ahora puedo trabajar como empleada administrativa a tiempo completo y estoy esperando una vida más sencilla en el futuro. Cuando informé a la comunidad sobre la participación de mi suegra en la aventura, parecían evitarla como a un personaje desagradable. Como resultado, ahora vive sola en su gran casa, solitaria. Todo esto es el resultado de sus propias acciones, en mi opinión, es nada menos de lo que se merece. He decidido valorar mi tiempo con mis padres y mi hija a partir de ahora y vivir de manera tranquila y pacífica.